Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Alexandra y hoy le presento el tema 8. Sectores económicos en México y la globalización. Me disculpo de antemano por no usar mi voz, tengo dolor de garganta desde hace unos días. Tema 8. Sectores económicos en México y la globalización. Con el objetivo de facilitar el análisis de las actividades económicas, se han clasificado por sectores: primario, secundario y terciario. Esta clasificación también está relacionada con la evolución económica de las naciones. Esto significa que entre más evolucionada esté la estructura económica de una nación, su Producto Interno Bruto, PIB, proviene predominantemente del sector más avanzado, es decir, del terciario. El sector económico primario se caracteriza por el desarrollo de actividades económicas que provienen de la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. Vale la pena aclarar que no significa que no exista otro tipo de actividades pertenecientes a otros sectores económicos, es decir, una economía internacional puede tener conviviendo sus tres sectores económicos: primario, secundario, terciario. Si hablamos de la historia de nuestro país a partir de su surgimiento como nación, es decir, después del proceso de guerra de independencia y consolidación del Estado, durante el siglo XIX las actividades económicas predominantes provenían precisamente del sector primario. Las causas tienen que ver con el contexto mundial y el desarrollo de la ciencia hasta ese momento, que pudieran explicarnos por qué la economía mexicana se basaba sobre todo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Sin embargo, también cabe destacar que el siglo XIX fue un periodo de largas guerras internas y externas de nuestro país, lo cual afectó de manera considerable el desarrollo económico. Aun cuando las actividades económicas predominantes eran primarias, la guerra hizo que muchas tierras y minas permanecieran inactivas. Debido a esto, las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico se vieron obstaculizadas, pero no solo por la guerra en sí, sino porque la producción agrícola provenía sobre todo de las haciendas con características de enclaves feudales y con concentración de tierras en pocas manos, es decir, había una injusticia y desigualdad marcadas hacia los campesinos. Aunado a esto, hubo grandes extensiones de tierras sin trabajar en manos de la Iglesia. Todo esto frenó el desarrollo mismo de la agricultura. Bajo estas condiciones México concluye el siglo XIX. Cabe añadir que, durante la primera mitad del siglo XX, no hubo cambios. Las guerras continuaron: la Guerra de Reforma, la crisis del Porfiriato y la Revolución Mexicana, que siguió arrastrando el problema de tenencia de la tierra y, por lo tanto, de limitaciones para el desarrollo del sector primario. Sector económico secundario. Se denomina sector secundario a aquellas actividades dedicadas a la transformación de materias primas en productos terminados. Este sector incluye actividades relacionadas con la industria, el sector energético y las actividades de la construcción. En México los esfuerzos por impulsar el sector secundario iniciaron durante el siglo XIX, sin embargo, su crecimiento fue incipiente. Pero, ¿sabes en qué época se dio un impulso a la inversión extranjera para impulsar actividades del sector secundario? Inversión en petróleo. Fue durante la gestión de Porfirio Díaz, en la época conocida como Porfiriato. En realidad, México debe mucho de su crecimiento económico a las decisiones tomadas durante su gobierno. Pero es hasta mediados del siglo XX que las condiciones sociales y el contexto mundial permiten realmente un considerable crecimiento de las actividades económicas de este sector. Esto ocurrió concretamente, como ya lo viste en temas anteriores, en un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que México impulsó el modelo económico denominado sustitución de importaciones y que tenía efectivamente trazado el objetivo de industrializar a nuestra nación. Por lo tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto y del sector secundario trajo para México una etapa de modernización económica. Sector económico terciario. Este sector recibe los productos hechos por el sector secundario para su venta. Es de suma importancia en la economía de toda nación, a diferencia del secundario que produce bienes, incluye actividades que brindan servicios, por ejemplo, transporte, turismo, cultura, educación y otros.
Como mencionábamos anteriormente, este sector en países desarrollados muestra un alto índice de desarrollo que continúa en crecimiento, pero no significa que los otros dos sectores económicos no estén presentes, simplemente hablamos del predominio de un sector. Para fines prácticos, podríamos clasificar este sector en tres actividades económicas: comercio, servicios y transporte. Las actividades comerciales en nuestro país han crecido de manera considerable en los últimos años, para ser exactos el 17% de crecimiento, de acuerdo al INEGI. De estas actividades comerciales, el 49% está orientado al comercio de bebidas y alimentos. En relación a servicios, estas actividades tendrán como prioridad proporcionar a la sociedad bienestar, pueden ser del sector público o bien privado. Con respecto al transporte, este juega un papel importante en el traslado no solo de personas, sino también de mercancías al interior de nuestro país o con otras naciones.